Dialéctica Dialéctica como Dios. El mal de los impulsos. Deseo. Aferro. Emeo. Todo bien implica mal. Toda relación es un mal. Poseídos. Redentores. Todos somos dialéctica. ¿Cómo cometer deicidio? Manual para cometer deicidio. Para matar a Dios hay que servirle. ¿Cómo ponerle fin a la dialéctica? La bifurcación como proyección. Su palabra como retórica. Poseído retórico. Figuras retóricas. Todo objeto, poseído y hecho es un símbolo de Dios. Suicidio colectivo. Dios debe morir. El cuerpo de Dios debe morir. Dios como dialéctica, y su palabra, la retórica. ¿Cómo cometer deicidio? ¿Por qué habría de ser un problema? ¿Y por qué no habría de serlo, si su solución encarna, es, el, y, bien? En contraste, el problema sería seguir siendo en Dios. Esclavos puestos de la dialéctica. Su polaridad taoísta, vista en todas partes, nos ha prostituido en su exacerbación del bien. No encomendamos a ningún Dios, aún así, debemos usar, o, mejor dicho, ser usados por Él, como medio para librarnos. La redención es con y gracias a su ayuda. La dialéctica vuelve esclavo al hombre de sus impulsos y razones. El hombre debe de quitarse la vida para asesinar a Dios. Juicios. 1. Todo ejercer es producto de una persuasión. Causa igual a persuasión. ¿No es acaso retórica todo aquello que persuade? Si todo actuar es producto de una persuasión, entonces todo elemento en la realidad es un objeto retórico. Pero persuade ¿a qué? Persuade un ejercer de bien. Persuade un responder a la dialéctica. Pues no hay impulso que no se realice por un marco basado en un hecho de la realidad, aquello que impulsa su acción, aquello originado en la relación, aquella persuasión. Como consecuencia, todo objeto en la realidad se encuentra persuadido por una causa inicial que propició su movimiento o permanencia. La diferencia radica en que los objetos no poseen una conceptualización de bien o de mal, sin embargo, en la relación, son persuadidos del mismo modo a ejecutar una acción, el debilitamiento de sus fuerzas, tal como ocurre con los sujetos en la relación marco-realidad, persuadiendo su marco. Esta conceptualización es producto de la interacción con su realidad, del mismo modo que lo es la interacción entre el ser sin conciencia. La conciencia es una herramienta para interactuar con la realidad, pero no le es ajena, amplía las posibilidades y medios, pero en esencia sigue siendo interacción. Se concluye que toda acción presente es partícipe de una serie causal, producto de una persuasión pasada o presente proveniente del medio que define. En el caso de los sujetos, la persuasión define tanto el ejercer como la conceptualización del bien, su medio, y en el caso de los objetos, únicamente el ejercer. 2. Todo persuade y toda persuasión es afirmativista. Una piedra persuade. Es persuasión. En cuanto que es un elemento que se conceptualiza como bien o como mal, lo es. En cuanto tal se encuentre ejerciéndose, aun sin poseer conciencia, se haya persuadido y persuadiendo. Ejercer igual a persuasión. Ejercer igual a persuadido. Al igual que el dilema de la voluntad, cuyo fin es redentor, pero cuyo medio es afirmador, el debilitamiento de las fuerzas en la interacción de sus elementos, sin intención, constituye el curso que sigue en la serie causal, cuando un objeto actúa sobre otro, y éste, a su vez, padece la causa de otro, es en el propio ejercer, en el propio pensar, donde tal fin se cumple. Conduciendo ese fin, en el ejercer y en el pensar, afirmador, pero de naturaleza y fin de no ser, de redención. Si representa un bien o un mal menor, tal objeto o ejercer no será de suma importancia, por lo que su retórica y nivel de persuasión será menor. Si representa un bien o un mal mayor, tal objeto o ejercer será de suma importancia, por lo que su retórica y nivel de persuasión serán mayores. La intensidad se define en función de cuánto el objeto o su ejercer se relacione con un concepto de bien o de mal que posee el individuo. Los medios se articulan en tres ejes. La comedia,
en relación con evocar los sentires de bien en el individuo. La autoridad, en relación con el grado en que su actuar y discurso se aproximen a lo conceptualizado como bien por el sujeto, es decir, cuán semejante sea al modelo presente, si tal es sabio, deberá serlo, si es ignorante, igualmente deberá serlo. Y la lógica, en relación con aquello que considere como un medio de ejercer efectivo. El nivel de persuasión de una piedra es menor que el de una flor, pero ambos persuaden. Si tal piedra fuese un símbolo de bien elevado, se convertiría en una persuasión igualmente elevada para quien la conceptualice de tal, en este caso, se trataría de un aferro a tal concepto de bien. La piedra, en su común, remite un sentir relacionado al campo, el sendero, a la tierra y la arena, a la resistencia, la fuerza y el tiempo acumulado. Ver una piedra despertará alegría y gracia en el optimista, en el pesimista, probablemente indignación por el simple hecho de que viva. Pero en ambos suscitará una reacción, y tal reacción es ya un acto de afirmación. Pues, toda reacción y experiencia, por más que conduzca a la redención, es ya, y aún, un acto afirmativo, y mientras siga evocando, lo seguirá siendo. Mientras no se esté decidido en acción, ejerciéndola en acto, y mientras tales símbolos de bien o de mal sigan suscitando una experiencia de aferramiento, aún ésta lo conduzca a un futuro en el que finalmente acometa el acto, es en sí, por el propio hecho de ser, y de impedir que se quite la vida en este instante, afirmativista. Pues entre quien recorre un camino de redención que tarda 3 años para acometer el acto, y quien lo ejecuta en el instante, el primero, al diferir el sufrimiento, resulta ser, en contraposición, más afirmador. Todo ejercer, por el propio hecho de ejercer, es afirmador. Todo símbolo, por el hecho de ser concebido, es afirmativista. Todo persuadi, por persuadir, toda persuasión es afirmadora. Todo nacido es causa de una persuasión afirmadora, sin embargo, su ejercer y conceptualizar puede ser persuadido y derivar en redención. Si su medio es uno de redención, sin sufrimiento, sin satisfacción, en el cuarto blanco, o posibilita que el individuo lo construya, y permite que lo conceptualice de tal, así lo hará. La vestidura del afirmativista. El arte de ser un poseído. El arte de ser un persuadido. La belleza de los fantasmas. Futuro redentor. Lo idóneo sería transformar el medio con voluntad, para que el medio nos dé la voluntad de ejercer el camino de la redención, y así, tener la voluntad de ejercer el acto de la redención. ¿De dónde surgirá tal voluntad? De aquellos que sufren. De aquellos que aman. Ambos son unos poseídos retóricos. Ninguno se suicidará. El poseído por amor avivará la dialéctica y sus medios de afirmación, inducirá a otros a tal bien y exaltará sus formas de placer. El que sufre le proporcionará los motivos que el retórico necesita para afirmarse como el bien, en su lucha intensificará la dialéctica, y sus vestimentas, frases y escritos se convertirán en objeto de consumo durante y después de haberla perdido. Con el solo y mero hecho de existir ya se encuentran afirmando la vida. Al procurar el bien del otro, la salvación de la humanidad, ya se encuentra poseído por el sentido y la retórica. En el camino largo llegaremos al no ser en vida, tras años de sufrimiento, a tal estado ideal. En el camino corto, puede ser solo un intento, terminando por avivarle y ralentizar la redención. Lo mejor que pueden hacer los redentores presentes, para no sufrir por un medio, es suicidarse. Todo aquel conocedor, para evitar el medio de placer, debe, individualmente, encaminarse en la redención de los desaferros. Así, cuando solo quede un aferro a los hechos, libre de sujetos, objetos, al finalizar tal hecho tendrá la oportunidad, libre de aferros, de acometer el acto redentor. Cualquier otro acto, será vestidura. Imposibilidad del acto redentor afirmador. No podría realizarse el acto redentor por un mismo bien, en el sentir, tanto en el afirmador y el redentor. El fin del redentor y del afirmador jamás serán los mismos, aun cuando su Dios sí lo sea, pues la interpretación y, por ende, el ejercer de su palabra será completamente distinto.
¿Cómo concebir siquiera la posibilidad de un mismo bien que no implique imposición, persuasión y conversión de la idea de uno sobre la del otro, sin que alguno acabe erigiéndose redentor o afirmador? El fin del redentor y del afirmador jamás serán los mismos, aun cuando su bien sí lo sea, pues la interpretación y, por ende, el ejercer de su palabra será completamente distinto. Pues la respuesta es la misma, si es un bien para uno, y lo respalda tras sus vestimentas de sentido, entonces también lo es para el otro. De modo que lo único válido sea cuánto bien y cuánto mal implica continuar ejerciendo y conceptualizando, cuánto bien y cuánto mal hay en seguir rompiendo la dialéctica, cuánto bien y cuánto mal hay en dejar de hacerlo. Mientras uno, por su parte, busca perpetuar la dialéctica, el otro busca abolirla, no hay solución ni convivencia posible, salvo que uno consuma, o evolucione, al otro. Aun cuando se conozca que toda afirmación es de fin redentor, aun en su inconsciencia. Aun siendo conocedor del verdadero bien, de la verdadera voluntad, ningún hombre, ningún animal quiere realmente experimentar, al solo saciar más no solucionar el problema de la dialéctica, al solo reducir, en otros casos solo cambiar, una forma de sufrimiento por otra. La reducción del redentor. El afirmador tiende a minimizar el texto del redentor, clasificando sus palabras en sus marcos retóricos, minimizándolo, reduciéndolo, conceptualizándolo como un mal bajo su bien infundado más que en sí mismo, en su falacia de sentido. ¿Cuán errado puede estar? ¿Dónde se halla el error de redacción? ¿En qué punto dejó de respetar el formato? ¿Cómo se relaciona esta idea con aquella que he tenido? ¿Cuán absurdo, estúpido, ridículo y pretencioso resulta este intento de retrospección? Todas basadas en el mero mantener del bien, en el sentido afirmativista de hacerlo, ejercer tal bien, por el hecho de ejercerlo, y tras defenderse con ello mismo, buscar los errores que no encajen con tal, y atacarlo con ello mismo, defenderse tras las vestiduras del bien y, al final, victimizar al Redentor con falacias de bien. Apología del suicidio. Inmediatamente conceptualizado como un mal. ¿Bajo cuál de todas las falacias de sentido se produjo tal conceptualizar? ¿Bajo cuál se está argumentando ahora? ¿Bajo cuál de todas aquellas que generan sufrimiento en su búsqueda y recordar? El rito de iniciación del fantasma de la satisfacción consiste en rendirse al bien de los impulsos. Mejor muerto que condenado a una vida de satisfacción y felicidad. Libre redención. De lo único que se es esclavo es de aquello que posibilita serlo. Estar vivo. En tal, no hay bien que importe. Todo es por hacer más ameno el sufrimiento. Dios como droga. Esclavo del placebo. ¿Qué he de ejercer? Ética. Placer. Dios. Ejercedor de bien. Ejercido. ¿Por qué? En tal cuestión me encuentro ejerciendo. Ya nos encontramos aquí. Falacia de sentido afirmativista. Usar nuestra voluntad para ceder, o detenerla. Redención, o satisfacción. El camino de la satisfacción es más sencillo, con mayor presencia de bien. El camino de la redención implica un mayor sufrimiento. Somos esclavos de los símbolos. Rechazarlos es aún peor, al contrario, aleja al individuo de la racionalidad, acercándolo a la búsqueda de satisfacción. Tal no es un bien. En cuanto vida, el camino a la redención es uno, el medio no premia la posibilidad. Solo parecen, estas palabras, meras formas de aplazarlo. Pues, si la decisión es tan clara, quien escriba y lea debería tomarla. Al humano, aun sabiendo el bien, le es imposible realizar acción alguna por él. Sus marcos. El medio. Sus fantasmas. La posibilidad. Todo lo liga a la satisfacción, a este bien. Pues todos saben y siguen el camino de la redención. Los relatos no son más que un medio para hacerlo más ameno. Medios que, al ser usados, se vuelven un ancla aún mayor. Una que lo atará aún más a la vida y al sufrimiento del bien. Todos hemos sido condenados por el medio. ¿Cuánto nos ha de controlar? Libertad del verbo. Todo objetivo es un verbo,
por ende, de toda acción deviene un objetivo, y todo verbo pensando y aplicado comporta sufrimiento. Todos son proliferistas, los árboles y los cables, las flores y las mujeres. Todos conducen a la ejecución del verbo, en toda acción, son un objetivo, incluso en la redentora, pues se avala por el acto de afirmar tal sufrir como un bien. Use o no use prendas, se mueva o no, se encuentra ejerciendo. Se vestirá en colores, formas, tamaños cortos y largos, en tejido, telas y cabellos, conforme a la configuración de sus impulsos, y responderá siempre, en cuanto vida, a ellos. Se moverá, viajará, bailará, se educará, enseñará, no lo hará, únicamente en la medida en que lo conceptualice como sufrimiento, como satisfacción, como aburrimiento, como el sentido, como lo idóneo, como un bien, como un mal. Todo ello determina su tipo de ejercer, y, satisfacción, o, satisfacción. El único verdaderamente libre del ego, pues incluso respirar lo implica, es el redimido. El único verdaderamente libre de la voluntad es aquel que no posee lo absoluto, pues lo exime de existir, de la realidad y, con ello, de la voluntad. El único esclavo es aquel que busca ser libre, pues, en cuanto ser, no hará sino cambiar de prendas, mientras habite, mientras vista, todas sus vestimentas le resultarán insuficientes. Lo material se eternalizará ejerciendo el verbo, el absoluto solo lo hará en su vida eterna, luego, tras superar los sesgos de la voluntad, podrá, entonces, acabar con ella. Era de sufrimiento. Cuando el sufrimiento por su mundo objetivo supera su satisfacción. Era de satisfacción. Cuando hay primacía de la satisfacción sobre el sufrimiento de ejercer su mundo objetivo, cuando sufre, principalmente, por el deseo, el idóneo, el sentido exacerbado. Era de la redención. Cuando busca librarse de la dialéctica. Progreso. Pues hay belleza y ello es posesión. Los parques se prostituyen con la música, las sábanas y cigarros. Incluso los animales son una forma de prostitución, la comida y las hojas. Las fotografías y los hermanos son fantasmas que propagan la posesión en la palabra. ¿Cómo podría uno no quedar poseído por sus colores tenues, los colores y la filosofía? Resulta imposible suicidarse en un parque, tal claridad que se dice presenciar no es sino más que otro signo de otra posesión, de la ilusión del bien. Pues, aunque no sea con música, sábanas, vino y cigarros, la satisfacción frente al cese completo de la ruptura dialéctica representa un mal, y si no lo hace ahora por la presencia de un estado aún peor, lo hará mañana. El concepto de prostitución les alcanzará a todos, no habrá ya más ángeles obligando a otros a conceptualizarlos, porque en su propio ejercer de alimentar a los patos con bolsas plásticas se encuentran alimentando el cuerpo de Dios. Y si el dilema se aplica para la eternidad de uno, se aplica para el suicidio del otro. Pues no hay actuar alguno que no sea suicida, al tocar, acomodar y fumar, toda plática con Dios es ser partícipe de su liturgia. Las formas exacerbadas no hacen más que acelerar el proceso del suicidio colectivo, y está el progreso, quizá, el único y el más rápido posible. Pues la pregunta debería ser entonces, puesto que muere por la posibilidad en su ejercer y también por el medio en su no ejercer, ¿cómo impedir la muerte de Dios? ¿Cómo evitar la muerte de Dios? Pues solo los aún poseídos, los rebeldes, querrán mantenerlo con vida. Tras haber superado la era del placer y hallarse en camino hacia la redención colectiva, cuando el no ser en vida sea lo normalizado como el bien en lo colectivo, y el suicidio lo idóneo, cuando sea el estado ideal y la habitación blanca, desde lo individual, lo colectivo se hallará próximo a su extinción. Tras ser conocedores de la voluntad, de la dialéctica. Al descubrir que aquello que les da placer es justamente el sentido, el aguante y la continuidad lo que les ocasiona sufrimiento. Un suicidio colectivo consumado, la muerte de los símbolos, de las luces, de los hipotéticos, y no quedaría más que la vacía ciudad blanca cuando todos los santos se hayan suicidado. Las últimas comunidades quedarían reducidas a pequeños grupos sectarios, incluso aislados entre sí, no les restaría más que la propia espera a que,
en sus cabañas de barro, acabaran con sus vidas. Hasta que sea el último ser en la redención y las estructuras queden vacuas de placer, redención y sufrir. Una estructura de concreto, funcional únicamente en el tiempo de los redentores presentes, traer el cuarto y el cuerpo blanco a una escala colectiva, para los últimos humanos, un medio, una ciudad paradisiaca que provea solo los alimentos estrictamente necesarios para sostener la vida de los presentes en su camino hacia la redención, hacia el acto de la redención, asegurando que ellos sean la última generación. Todo aquello que escape de ella se verá sometido a un mundo objetivo de sufrimiento, ciudades abandonadas, escasez de alimentos, estados destruidos, los cuales, pasados los 80 años suficientes para que se rediman, también serán redimidos. Un ecocidio, tras la era de la redención, cuando el 90% de la humanidad se haya redimido, solo quedarán aquellos rebeldes que morirán en sus propios actos de anarquía contra la ciudad blanca, intentando sobrevivir en un mundo de concreto, vacío de plantas, de animales, de símbolos y de personas de las cuales alimentarse. Serán ellos quienes se encarguen de limpiar la sangre de los redimidos, y será también sobre sus hombros donde recaiga el peso del problema, sobre aquellos que consienten, se complacen en, la experiencia, inherentes a existir dentro de una maquinaria vacía, desprovista de los agentes que le confieren sentido y belleza. Pasado ya el paraíso hecho en la ciudad blanca, cuando ésta se haya teñido de rojo, cuando la humanidad se haya redimido y la era de la redención se haya consumado, aquellos ávidos de orgías y cánticos de sufrimiento se verán obligados a presenciar la última era del sufrimiento, por la paz del hombre redentor, y por su propia libertad, no quedará posibilidad para ningún hipotético. Para librarles de tal rebeldía, de las posibles vestimentas de afirmación, en un gesto de generosidad, el deber del redentor, en esta era de redención, será el de orientar su fin a imposibilitar todo el medio, todo el mundo objetivo, hasta volver inviable la permanencia del hombre en vida. La falta de inmunidad, la exposición a patógenos sin control ni remedio alguno que frene la infección, por la inhalación y la ingesta, la carencia de agua potable y de alimento que no sean sus propios cuerpos o las semillas infértiles de sus reproductoras, morirán los enfermos e infectados, morirán los fantasmas hambrientos, los sedientos perecerán, o lo harán bajo el acto de la redención, ejercido por ellos mismos, ya sea en su ejercer rebelde o en su no ejercer rebelde, por los últimos santos. Por los últimos rebeldes, por Dios, por la dialéctica, por el bien, por el individuo, por lo colectivo. En la última era del sufrimiento, en el fin de la era humana, en el fin de la historia. Someterle a una era de sufrimiento, tras la era de redención, conceptual o material, tras un plazo de 80 años para ejercer su propia redención, que imposibilite toda era posterior de satisfacción o de sufrimiento, una disolución progresiva de los ecosistemas mediante un ecocidio autoinfligido. Hacer uso del medio que posee y del que es conocedor, para que éste nos libre del placer y acabe con nosotros, luego, lo que ocurra con él no será problema del Redentor, pues es, y siempre ha sido, y solo puede ser, un medio. No hay deber con el medio, solo lo hay con su propia dialéctica, y si lo hay, bajo posesión, lo es solo con el otro hombre. El deber del hombre con su medio es, y ha sido siempre, transformar la imposibilidad de afirmación en una posibilidad progresiva de redención, ya sea mediante el lento progreso del medio o por una aceleración que le permita redimirse antes de alcanzar el cuarto blanco. Intentar redimir el medio es simplemente por una posesión, una confusión con cuál es el verdadero fin de su dialéctica. El deber del hombre con el hombre, bajo posesión, es el de librarle de la dialéctica, como primer paso en lo conceptual, y posteriormente librarle de la imposibilidad de su propio cuerpo. Lo único que debe de hacer ahora es librarse del sentido. Enfermedad y cura. Al igual que una enfermedad, una vez formada su imagen, sea por recuerdo o por la percepción de alguno de sus símbolos, se activa la idea de tal objeto o hecho. Se le atribuye a la relación un bien y, al instaurarse, se desarrolla el aferro que impulsa la satisfacción. Una vez iniciado el proceso motivacional, no existe forma alguna de librarlo hasta que se consuma tal objeto o hecho, pues el cuerpo habrá sido poseído por la enfermedad. Es mejor imposibilitar el medio a tener que resistirlo.
Simplemente, para no romper la dialéctica, para no caer en posesión, mantenerse libre de los símbolos y no pensar. La vacuna consistiría en modificar, moldear, reconfigurar o adaptar al medio la conceptualización de los símbolos, regular el sobreexceso, desarrollar anticuerpos, evitar el contagio controlando la forma de ejercer hacia los mismos, frenar los impulsos. No obstante, una vacuna aún más eficaz sería, en este caso, modificar el ejercer para, en lugar de forzar, no tener que hacerlo, simplemente abstenerse de verlos, olerlos o sentirlos, imaginarlos, recordarlos o proyectarlos, para no pensar, para evitar que la enfermedad ingrese al onanismo, para evitar que el cuerpo se infecte y, posteriormente tener que resistir, sobrellevar o aguantar la infección con otra de virtud. Habitar la habitación blanca es preferible a forzar al cuerpo a imaginarla. Un exterior putrefacto, corrupto, descompuesto y saturado de enfermedades supurantes, lleno de fluidos, llagas y secreciones vaginales, por más que el individuo casto, virgen y probo intente no contagiarse, al exponerse, sucumbirá inevitablemente a la muerte. Conceptualizar el todo como nulidad, como si se tratara de la habitación blanca, puede resultar más beneficioso en comparación con aquel que observa y se alimenta de los símbolos de deseo en cada rincón. No obstante, es aún mejor no tener que hacerlo, pues así se evitar caer en la dependencia de los símbolos que, en muchas ocasiones, resultan imposibles de cambiar. Quizá, a lo sumo, solo el modo de ejercer tal impulso frente a los placeres o dolores. Pero la mera interacción producirá siempre una mínima reacción, un mínimo nerviosismo, una mínima angustia, una mínima ansia, lo cual constituye, en sí, en la situación presente y en el sufrimiento futuro derivado del aferro, un bien. Y, símbolo, y, impulso, y, aferro, y, sufrimiento, mal. Símbolo, impulso, aferro, sufrimiento, bien. Símbolo, impulso, aferro, sufrimiento, y, bien. En cuanto a vida, tal como ocurre con las posesiones, siempre se estará enfermo, ya sea por un objeto, sujeto, o por una idea, hecho. El cuerpo de Dios debe morir. Trabajadores del mundo objetivo, hechos por el medio. Trabajadores de Dios, hechos su propia carne, que se devora a sí misma. Porque son ellos mismos quienes la alimentan, quienes prolongan su respirar. La sociedad no existe. ¿Cómo ponerle fin a ese cuerpo retórico? Un mundo objetivo de placer termina siendo tan impuesto como uno de sufrimiento. Pues en ambos es necesario alimentar la retórica para serle partícipe. Progreso desaferro. Medio material conceptualización. En ambos se llegará al idóneo del no ser. 1. Mediante la evolución tecnológica de la humanidad hasta alcanzar el no ser en vida. Progreso. Dentro de esa misma evolución, progresiva y gradual. 1.1 Reducción de la pobreza. 1.2 Reducción de la necesidad de trabajar el MO. 1.3 Erradicación del sufrimiento. 1.4 Libre satisfacción. 1.5 Reducción de la necesidad de la satisfacción. 1.6 Toma de conciencia sobre la naturaleza de la dialéctica. 1.7 Conceptualización colectiva del suicidio como un y bien. 1.8 Erradicación de la satisfacción. 1.9 Antinatalismo. Onanismo. 1.10 Redención. 1.11 Suicidio colectivo. Eternización. Afirmación. Mayor producción de hipotéticos como medio de alivio y trabajo. Mayor cantidad e intensidad de dialécticas, mayor aguante, búsqueda y pérdida. Ejercer y pensar el mundo objetivo, haciendo uso de ficciones y posesiones, para convertirlo de una era de sufrimiento a una de satisfacción, y de esta, a una de redención. Lo que es, virtud, ficción, arte, belleza, posesión, afirmación. Rendición a la posesión y a la animalidad. 2. Mediante la acción presente, acelerar el progreso. Conceptualización. Individual. Colectiva. Todo camino implicaría sufrimiento.
Cómo tomar acción para acabar con el presente. Los poseídos jamás lo harán. Guerra de ejerceres. Armamentística nuclear. En contra del verbo. Debe asegurarse que no quede civilización alguna, ninguna forma de vida, ningún poseído. Debe ejecutarse con la menor cantidad de sufrimiento posible. Debe ponerle fin a la dialéctica. Si nos encontramos obligados a seguir la palabra de Dios, y no hemos hecho más que prostituirla, por la imposibilidad del medio, entonces todo progreso, tarde o temprano, habrá de reconducirnos a ella, aun si nos toma miles de años de prostitución, a corto o a largo plazo, algún día, con esperanza de no prostituirlo, se alcanzará. La palabra de Dios habrá de moldearme, y en su medio, prostituido por pecadores, encontraré la verdad, asesinándolo, pues este es y siempre ha sido un Dios redentor, de finalidad suicida. Cuán vana es esta esperanza. Ahora posible, pues se conocen ambos caminos, ejercer y pensar la redención, poner en práctica sus costumbres, dejar atrás los sentidos, la cultura, el arte e idóneos en nuestra época, antes de la era pura de satisfacción, y cambiar el rumbo de la lucha hacia ello. Un antinatalismo sin sufrir por ahogarse en el deseo en juegos, arte ni filantropía. Menor ejercer, pensar, aguantes, sentidos, idóneos y búsquedas. Menor producción de lo exacerbado, de los objetos y centros de posesión. Mayor salud mental, una menor inmersión en aquel pensar que prolonga la vida y sus experiencias, su preocupar y lucha, en búsquedas de logros de satisfacción, su intensidad para uno mismo e hipotéticos. Mayor redistribución de los medios en función de lo necesario, incluso en el ámbito individual, eliminando pobrezas y hambre. Reducción del tiempo, de milenios a décadas. En escala, menos sufrimiento, menos hipotéticos, menos dialécticas. Para enfermar el cuerpo de Dios. Conceptualización desaferro-voluntad. Una conceptualización individual, una conceptualización colectiva de ello como bien haría aparecer a los afirmativistas como pecadores, y su acto como un pecado que ni siquiera debería ser pensando, ilógico, del mismo modo en que hoy se concibe la redención. Tras haber atentado contra toda infraestructura mediática, traído abajo sus torres de distribución, sus cámaras y símbolos. Tras haber asesinado a todo retórico que siguiera rezando en el infierno. Tras todo ello, suicidarse. Solo quedan en escena los pocos presentes que aún, en aferro, presencian el acto de consumo. 10 años de sufrimiento, del peor sufrimiento imaginable, valen la pena si al concluir ponen fin a la humanidad, antes que prolongar 100 años más de satisfacción. Un mundo redentor. Sin necesidad de estar plagado por sabios de la dialéctica. Sino simplemente habitado por personas felices. Las últimas en satisfacción. Las últimas en redención. Los últimos 10 años de sufrimiento. El cuerpo de Dios habrá sido depurado de aquello que lo enfermaba, de aquello que lo mantenía en vida, en conceptualizar y ejercer eterno. Suponiendo la ausencia de armamentística nuclear, y efectivamente el enfrentamiento tomara 10 años, que los afirmativistas fueran finalmente extinguidos, que la retórica redentora invirtiera papeles con la afirmadora, si imaginamos, entonces los únicos capaces de ejercer el bien en sí mismos serían los últimos redentores. Tras los 10 años. Tras los poseídos en contra de la posesión. Tras algún esfuerzo de virtud. El escenario sobre el cual se gestaba la tragedia habrá quedado finalmente depurado de productores, cineastas y egoístas, no habrá ya necesidad de ser el actor del relato, pues éste se habrá hecho libre de la obra. Sin reproducción. Sin videocintas. Sin posesiones. Para acabar con el mundo de los fantasmas. Para no quitarle la libertad a los hombres. Los hombres de hoy solo responden a la prostitución. ¿En qué se diferencia el virtuoso de aquel que cede a sus pasiones? Pues si no se hallara bien alguno en la virtud, tal le sería inservible. Tal es inservible. Ambos buscan el bien. Solo aferra más al hombre a sus relaciones consideradas de bien. Esclavo de su eterno movimiento, por su pensar, por la dependencia de ejercer por ellas, por sí, por su pueblo,
por virtud. No es la virtud el principal de los problemas. Nadie quiere silenciar sus canciones de bien. Nadie quiere desprenderse de sus prendas. Aferrados a la vestidura. Aferrados a la música. Acelerar. Lograr que conceptualicen, volver los redentores conscientes. Ejercer, volver los redentores mediante la acción contra el presente. El problema son los médicos y abogados, comunicadores y jueces, policías y verdugos. Los afirmativistas no lo permitirán. Son asesinos por naturaleza. ¿Cómo? Acabar, darles fin. Un atentado. La noticia del juez avivará a que más redentores actúen. La noticia del juez impedirá que más redentores actúen. Nada será permitido. Se considera como mal todo aquello que rompa la dialéctica. Su dialéctica. El aferro al acto de la redención jamás se dará sin su conceptualización. Todo aferro no conceptualizado es considerado un mal, y peor aún, su ejercer. Agredir sus símbolos de bien solo reforzará su conceptualizar. ¿Cómo erradicar sus aferros? ¿Cómo hacer que razonen? Es posible aplicar un suicidio colectivo. Es necesario primero acabar con la retórica, o usarla como un medio. La retórica depende de la dialéctica para existir. La retórica es siempre el medio de la dialéctica. Hacer uso de la retórica es ejercer la dialéctica. Hacer uso de la retórica para dejar de ejercer la dialéctica. Hay registro de suicidios colectivos, podría aplicarse esto a nivel global. Todos tendrían que estar en Dios. Una retórica de la redención. Persuadir a la palabra de Dios. Tal debería ser, es, la única retórica no prostituida, el buen responder a la dialéctica. Transformar los símbolos. Con los argumentos, mediante la lógica, mediante la retórica, conducir todo, bien de virtud al camino de la redención. Los indicios de la pérdida de los valores, del rechazo de los métodos naturales de responder a los impulsos, no son más que indicios de la pérdida de los aferros. Los indicios de concebir el mal como bien no son más que la aparición del Redentor que ya no soporta más los rayos del sol. Los indicios del aumento en la voluntad de suicidios no son más que indicios de redención. No hay mayor acto suicida que permanecer en vida. Dios es la dialéctica. Dios es redentor. Dios debe morir. Dios no tiene conciencia. Dios solo ejerce. Dios no es bueno ni malo. Dios solo es. Dios posee hombres. Dios se prostituye. ¿Cómo cometer deicidio? Seres tan esclavos como nosotros que necesitamos nombrarlo. Esclavos de la comprensión. La historia de la humanidad ha sido una lucha en contra de la retórica por cumplir con la dialéctica. La escritura, la filosofía, toda aspiración de racionalidad han sido intentos por abolirla, aunque ella sea siempre y no pueda ser nada más que el fin, nada más puede ser, siempre y no puede ser nada más, que aquello que busque acabar consigo misma. Todas las luchas humanas, en cuanto toma de acción, están mal libradas, y en cuanto el hecho de tomar acción, están prostituidas. Hay algo que estamos haciendo mal, todo está bien, todos son hechos de bien, pero hay algo fuera de lo observable que hacemos terriblemente mal. La dialéctica como entidad cósmica. Los ojos de los presentes no pueden más que blasfemar de Dios al solo poder observar pornografía en cada uno de los símbolos del exterior. Las festividades, la cultura, las fechas, los eventos, los funerales, los cumpleaños, las graduaciones, las memorias y las felicitaciones son posesiones de la retórica, profanadoras de la redención, afirmativistas en su pensar, sádicas y enfermas, consumidoras exacerbadas del placer. Hemos prostituido el medio, liberando el sufrimiento del placer en él. ¿Por cuánto tiempo más debemos seguir siendo esclavos del maquillaje y la anarquía de la mujer? Puede ser una mujer, redentora. ¿Cuán elevada puede ser la voluntad del placer ejerciendo sobre uno? El hombre ha pecado al morder la manzana del bien, y condenado ha sido al sufrimiento por ello. Cristo nos ha salvado por un bien mayor, pero, ante el sufrimiento imperante de los últimos tiempos, nos traerá también la muerte como última redención. El arte es la retórica de esclavos, tanto para quien engendra,
como para el que lo alimenta. Quien anhela realmente ser feliz. Y, quien no debe serlo por voluntad. La felicidad se encuentra en la esclavitud. Cabe mejor ser un poseído y ser feliz que un redentor libre. No existe libertad en responder. La felicidad no es libertad. La felicidad es responder. La conceptualización es responder. El aferro es responder. La voluntad es responder. No todos se encuentran poseídos. Todos lo están. Lo material jamás será libre, solo lo consciente lo será. Para poner fin a la dialéctica se debe primero acabar con la retórica. Es necesario aprender y ejercer la retórica para operar en el mundo objetivo, para evitar las irrupciones de sufrimiento, algo que obliga al individuo al bien. La muerte como único símbolo de bien. Enfermar a Dios es curarlo. Deicidio. Nunca ha existido un ejercer de bien, nos encontramos en todo momento poseídos por él. No existe voluntad ni razón alguna si es regida por la dialéctica, por los impulsos, por el pasado o el futuro, y mucho menos si implicará, siempre, tome el camino que se tome, sufrimiento. Jamás un ser, ni ser ni no ser, llegará a ser libre, sin embargo, entre ambos hay niveles. La felicidad no puede ser aquella que implique sufrimiento, que suponga aguante, tal estado no puede constituir el bien mientras exista, en la escala, un camino donde es posible eximirse de tal mal. Ejercer la dialéctica es romperla. La presencia de bien es un mal. La vida es un aferro. Acelerar el progreso. Medio. Conceptualizar. Conceptualizar el suicidio colectivo, evolucionar por medio de la razón. Ejercer. Ejercer en contra del mundo objetivo. En contra de la retórica. En contra del bien. Acciones. Promover el movimiento redencionista, promover por medio de argumentos el bien del suicidio, del desaferro y de su conceptualización. Hacer uso de su retórica, publicidad y propaganda, grafitis, charlas, exposiciones, redes. Quienes sean conscientes se suicidarán, los jóvenes se suicidarán, los adultos dejarán de pensar en hipotéticos, no habrá más presentes. Difusión, política, campañas, marchas, murales, exposiciones, arte, películas, emplear la retórica para acabar con ella. Desprender al hombre de sus ligaduras a la vida, de su sentido de progreso, de su sufrimiento por el mundo objetivo, de su placer, y encaminarlo hacia el camino donde experimente una mayor presencia de bien, sin saturaciones, sin sufrimiento, sin movimiento, sin pensar. Actos de terrorismo. Librar a cada uno de los hombres de su imposibilidad, aun en ello ambos encuentren sufrimiento, al final, tanto el santo como el pecador habrán sido redimidos, y el presente librado. Erradicar el aferro, aun a pesar de las respuestas que los actos puedan ocasionar, purificar el mundo objetivo para librar al hombre de los símbolos, solo los redentores quedarán, aun ello tome 10 años de sufrimiento. Acabar con el MO. Atentados en espacios públicos en los que se garantice una tasa de mortalidad alta, derribe de las torres de alta tensión y sistemas de comunicaciones, el redentor ha de morir, pues el hecho no solo es necesario, sino el fin mismo. Resultados. Muy probablemente, en los últimos tiempos, quedará un grupo proliferista dispuesto a reinstaurar el ciclo. En tal caso será necesario, entre los que queden, aplicar el medio de ejercer. Muy poco probable de ser asimilado. Y, reducida presencia de sufrimiento. Y, poco ejercer. Sufrimiento. Aferro a las ideas. Muy poco probable de ser asimilado. 1. El término redención es metáfora. 2. Se les libera de ser, pues la felicidad es de lo único de lo que se puede ser esclavo. 3. No se busca libertad en ser feliz o infeliz. Ello es responder a la dialéctica. El término libertad está fundamentado en el aguante afirmativista espinociano. Lo que se busca es libertad respecto de tener que serlo. 5. Jugar y juzgar con sus propios conceptos, en sus bases, dentro de sus propias narrativas, es verse poseído por ellas, por su bien.
Solo cabe examinar la situación con apertura y rigor crítico, y preguntarse si en el sufrimiento eterno se puede ser feliz sin llamarlo aguante. 6. Si no es ético. La ética misma se contradice por ser dialéctica. Ninguna ética que busque el bien permite el ejercer libre de un colectivo sin violar su mundo interno, tanto en colectivo como en el individuo, tanto en lo legal como en lo social. La contradicción y la imposibilidad dialéctica se manifiesta en toda voluntad. 7. Si se muestra un hecho de deshumanización. ¿Qué mal habría en ello si tal humanidad no es sino el único hecho de mal dentro de la escala del bien? Por una base de sentido que promueve el sufrimiento de placer. Por un aferro. Por un bien. Digamos que en una nación solo el 10% son redentores activos, el 30% redentores pasivos y 60% poseídos. ¿Podría alcanzarse la redención con tan pocos? ¿Qué lo diferenciaría de otros movimientos? La adquisición de armamento, ya sea de fuego o armas blancas, presenta desventajas estratégicas significativas. No solo resultan prohibitivamente caras y de acceso cada vez más restringido, sino que además suelen ser muy ruidosas, difíciles de ocultar y, en muchas ocasiones, solo llegan a provocar heridas y sufrimiento en las víctimas. Si lo que se busca es que el 10% compense el otro 90%, se necesita que los actos de redención tengan un efecto masivo, procurando que superen la barrera de 9 o 10 personas, pues redimir solo a 2 o 3 y herir a 4 no generará un impacto significativo. No hay por qué sufrir por ello, pues no existe búsqueda de satisfacción alguna que realizar. La vida, en cuanto tal, es un bien, se pueda equilibrar una satisfacción y un sufrimiento en niveles reducidos. Una vida de trabajo, una vida de placer es ejercer, es pensar en contra del bien natural al que estamos destinados a llegar. Antes que eso, cabe preferir el cero absoluto. Pues, ¿para qué lucha el hombre si no es para alcanzar la presencia? Pues, ¿para qué ha de aguantar toda la experiencia si no es para librarse de ella? Pues, ¿para qué luchar por el bien de otro objeto si no me traerá más que satisfacción? No hay por qué ocultar el miedo al mal de sufrir tras el velo de argumentos pesimistas, antinatalistas o anarquistas, dado que éste se despliega solo al hablar su lenguaje. No conviene dejarse llevar por fantasmas del aguante, invocados por confundidos y sufridos de su bien, que terminarán por prostituir el nuestro. En cuanto se es juventud, y sea posible equilibrar la dialéctica, se estará en bien, pues el medio y la posibilidad que los engendraron se los permitirán dentro de su concepto obligado de bien. La sociedad se ha visto esclava del deber y del medio para generar más posibilidad, ello impone sufrimiento en su juventud, condenando al ahora individuo en su muerte temprana de los ya 18 años, el cuerpo comienza a declinar y ni lo material se presta a sostenerlo. Antes de esto, y antes de dejarse llevar por los fantasmas del bien impuesto, la muerte del cero absoluto, que siempre fue una elección, se presenta como el mejor bien. Hemos construido un paraíso del bien, capaz de otorgarnos todo aquello que necesitamos para no tener que satisfacernos por el sufrimiento de trabajar el medio de la satisfacción. Estamos ya ante las puertas abiertas del mismo, sin embargo, lo rechazamos por los mismos fantasmas de la satisfacción y del sufrimiento que nos llevaron a crearlo, asociación, continuidad y sentido. El único realmente esclavo es aquel que se somete a su propia vida de satisfacción, y aún más desgraciado es quien se condena a sufrir en el vano afán de preservarla. Es la evolución del pensamiento la que llevará a las generaciones venideras a dar el primer paso hacia un paraíso en la tierra. Como siempre lo hemos hecho en cada ciclo histórico, nos iremos despojando, lenta y progresivamente, de los fantasmas que amarran nuestra continuidad, y será en el auge mismo de la satisfacción máxima donde se revelará ante todos el verdadero rostro del fantasma de la satisfacción. Solo entonces podrán instaurarse los rituales de desposesión mediante los cuales podremos exorcizarnos. Es así como el pensamiento lógico de lo individual se proyectará hacia el horizonte de lo colectivo, y será en esa transfiguración donde todos podrán ser partícipes de los frutos de este cielo que, como especie, hemos edificado para arribar a este día que ya nos espera, un día que jamás volverá a sernos negado por crónicas de posesión.
El escepticismo frente a los fantasmas de la satisfacción virtuosa de las religiones los arroja a las llamas infernales que éstas mismas han profetizado, porque allí, poseídos por otros fantasmas de falsa satisfacción, astutos y disfrazados, descubrirán que en esas tierras solo habita el sufrimiento. Y, sin embargo, en ese tránsito, guiados por su mano, se abre la posibilidad de trascenderlos, superar a las virtuosas y a los contaminados. Solo en esta primera posesión se encuentra el poder de liberarse de ambos. Será la antirreligión, colmada de su embriaguez de satisfacción, la que nos conduzca hacia un nuevo ascetismo verdaderamente libre de sufrimiento. La respuesta no tiene por qué ser necesaria ni eterna. La forma corpórea de Dios puede trascender hacia una metafísica ajena a toda concepción, incluso si Dios dejara de existir, y si el acto mismo de ejercerlo se narrara como su muerte, no habría ya mal alguno que pudiera sufrir como consecuencia de ese pecado, porque no existiría Dios capaz de conceptualizarlo como tal. De lo contrario, Dios permanecería esclavo del sentido, condenado a eternizar a sus criaturas. Afirmar que Dios no debe suicidarse porque dejaría indefensas a sus criaturas, a sus sentidos y juguetes, es errar en la naturaleza y ontología del mal, pues tal hecho es un juicio a presente, que solo afecta al Dios presente, mas no lo hará a futuro. Tras el acto, no quedará crueldad capaz de dejar sufrir, ni mucho menos pena ni arrepentimiento posible. Dios habrá muerto, y no será más esencia ni virtud en él. El suicidio colectivo, el acto redentor, la muerte de Dios no dejan de ser un hecho en sí y, en su ejercer, un aferro a la vida. Sin embargo, es el único ejercer dentro de la amalgama, la única voluntad ejercida, la única posesión, el único idóneo capaz de librar al ser de la dialéctica, el único hecho en cuanto vida, capaz de ya no romperla más, capaz de devolver la libertad al ser, pues de lo único que se es esclavo es de existir para su medio. Todo lo demás son meros medios que generan la ilusión, la virtud y la felicidad, de librarse del responder, al quitar y colocarse una prenda tras otra, cuando no son más que cambios de vestimenta. Frente al punto de la redención, donde el ser ya no tiene que ejercer, conceptualizar ni actuar dentro y por la dialéctica, de ser en la dialéctica, de ver todo y no ser capaz de no ver algo que no sea ella misma, que no sea un símbolo de bien, de no tener que aguantar la conceptualización del todo como bien, donde ya no es un placer tener que ejercer, donde ya no es un placer tener que experimentar, donde ya no es un placer, ni hay movimiento o pensar alguno, donde ya no es un placer tener que permanecer y trabajar el mundo objetivo cada día, incesante y eterna idea, conceptualizada horas atrás, en cada mínima acción a satisfacer, donde ya no es un placer sufrir por tener el presente sufrimiento, el tedio y la ilusión del gozo en la satisfacción, donde ya no es un placer la satisfacción ansiosa, donde ya no es un placer volverse dependiente de ella, en donde el impulso ya no es un placer, incluso en vida, donde será siempre un mal si implica placer. Buena y preferible sería vivir aquella vida que no implicara sufrimiento por satisfacción. Donde ya no existiera hambre por satisfacción. Donde el medio no obligara a experimentar ambos. Donde no apremiara sufrir por separarse de ambos. Tal sería preferible, una en la que en el medio yaciera el cuerpo y el cuarto blanco. Pero si aquello ha de ser negado, y si la realidad próxima no traerá más que satisfacciones, y si lucha solo traerá sufrimientos de seducción, si incluso la capacidad de ejercer un sentido que conduzca a tal progreso se vuelve imposible, entonces, el único bien visto y realizable en el presente es el suicidio. Lo idóneo es reducir los aferros, aferrándose a la redención, llevarlos a su mínima, conservar solo el aferro a la idea y acto mismo de la redención, una vez en ello, el ejercer se realizará solo. Desaferrarse de todo objeto o sujeto, pues son causa de satisfacción y el porqué de seguir en la prostitución de romper la dialéctica, poco a poco, una vez en ello, el ejercer se realizará solo. Conceptualizar la redención como un hecho de bien, pues si es un mal se sufrirá incluso al pensarlo, considerar los demás aferros como un mal, una vez en ello, el ejercer se realizará solo. Si realmente se ha logrado el desaferro de todo sujeto, objeto y hecho, presente, pasado y futuro, meta, idóneo y aferro,
Si verdaderamente se ha alcanzado la conceptualización del hecho de la redención como un bien, entonces, una vez en ello, el ejercer, la voluntad, se realizará sola. Conceptualización. Desaferro. Voluntad.